Ay. Hola. Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Bien? Bueno, primero que nada, bienvenidos tanto los que están aquí como los que nos ven por medio de redes sociales. Como decimos siempre, es muy lindo poder compartir juntos, compartir con ustedes este tiempo, ¿sabes? Es un tiempo donde nosotros nos gozamos y realmente le podemos dar gracias a Dios por un día más de vida, por un día más en que tú y yo podemos caminar de su mano, por un día más en que tú y yo podemos buscarle a Él, por un día más en que tú y yo podemos rendir todas aquellas cosas que solamente tienen que estar ahí, ¿sabes? A sus pies. Porque mientras todas las cosas estén rendidas ahí, sin importar que sean preocupaciones, ansiedades, temores, batallas, luchas, debilidades, todas aquellas cosas que tú y yo batallamos día a día, tenemos que ir y dejarlas ahí, a los pies del Padre, ¿sabes? Entregárselas ahí a Jesús y saber que en Él podemos caminar confiados, ¿amén? Y bueno, pues pasamos un tiempo muy lindo, muy bonito de adoración, pero ahora ya toca entrar a el mensaje del día de hoy. Y le voy a pedir a nuestro pastor Lizárraga que pase. Gracias, hijo. ¿Pueden tomar sus lugares, por favor? Bueno. Gracias a los que están aquí presentes y gracias también a las personas que nos miran por las redes y también gracias a los que más tarde van a ver el mensaje, porque sabemos que independientemente de a qué hora lo escuches o a qué hora lo veas, el mensaje está allí y es para ti y para mí. Y hace rato estábamos cantando y hubo una parte que yo me quedé pensando, si en verdad hiciéramos o pensáramos o creyéramos eso que estábamos cantando, otra cosa sería de nuestras vidas, porque decía la canción, yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Si en verdad entendiéramos esto, cuántas cosas en nuestras vidas serían totalmente diferentes. Les voy a pedir que inclinen su rostro para entregar este servicio al Señor. Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque a ti te ha placido que estemos aquí los que estamos, Señor. Y también te ha placido, Señor, que el día de hoy nosotros vengamos con un corazón dispuesto a recibir tu palabra, Señor. Siembra esa buena semilla en nuestros corazones. Prepara la tierra, Señor. Siembra la semilla. Cuídala, Señor, y danos la oportunidad de que esa semilla crezca y dé fruto, Señor. Fruto conforme a tu propósito y en tu tiempo, Señor. Para que podamos nosotros ver en nuestras vidas el fruto de tu palabra, Señor. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues el día de hoy les voy a hablar de algo que el Señor me ha estado hablando toda la semana. Y en un principio pensé que era algo que yo estaba pensando, nada más. Pero conforme fueron avanzando los días, todos los días en cualquier parte me encontraba algo relacionado con este tema. Y entonces dije, bueno, Señor, pues si esto es lo que tú quieres que hablemos, pues esto es lo que vamos a hablar. Porque nosotros estamos aquí para hablar lo que el Señor quiere que digamos. El título de la prédica, si le quieres poner título, sería propósito y plan de vida. Y es que esto es algo que a muchos de nosotros, sobre todo a los jóvenes, tienen, en el caso del plan de vida, lo tienen quizás un poco más claro que nosotros los que ya tenemos cierta edad, ¿no? Porque nosotros crecimos sin pensar y sin saber qué era eso de un plan de vida, ¿no? Pero ahora los jóvenes, ya casi a cualquiera que tú le preguntas, sabe y te explica cuál es su plan de vida, ¿no?
Su plan de vida quizás sea estudiar una carrera, tener una casa, formar una familia. Para otros el plan de vida sería quizás viajar por todas partes. Otros te dirán, mi plan de vida es hacer mucho dinero, tener un auto del año. No sé, depende de en qué área te muevas, es que tu plan de vida puede tomar forma de una manera u otra. Y estuve pensando muchas cosas acerca de esto, de lo que es el plan de vida o el proyecto de vida para las personas. Yo no soy un erudito en esto, voy a tratar de explicarte brevemente lo que yo entendí y en qué consiste o cómo se puede hacer un plan de vida. Pero antes de empezar con este tema, quiero que leamos Jeremías 29:11. ¿Ya lo tenemos? Jeremías 29:11. Ya se lo deben de saber de memoria. ¿Sí? ¿Ya listo? Ok, dice, porque yo sé, aquí está hablando el Señor, los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Y cuando yo estaba pensando en este versículo, me quedé pensando precisamente en eso que comenzamos hablando acerca del plan de vida. ¿Quién hace el plan de vida y qué tiene que ver con el plan de Dios? Generalmente, y digo generalmente porque debe haber algunas personas que quizás su plan de vida vaya incluido muchas cosas del Señor, pero en la gran mayoría no. La gran mayoría el plan de vida es algo personal. Y me puse a investigar un poquito y encontré que, de acuerdo a los que saben, el plan de vida debe tener cuando menos 3 pasos. Y uno de ellos, el primero, dice investigación o diagnóstico inicial. Y dice que en este proceso o en esta parte es necesario aprender de uno mismo, que es necesario conocerse, autoevaluarse, y entonces tú ya puedes identificar ciertos intereses o necesidades que tienes. Y en base a eso es que tú vas a poder arrancar o empezar a planear tu vida. ¿Qué te gusta, qué no te gusta? ¿Qué sabes hacer, qué no sabes hacer? ¿Para qué somos buenos? ¿Para qué somos no tan buenos? Y ¿por qué no? ¿Para qué somos muy malos, no? Hay cosas para las que definitivamente algunos somos muy malos, no tenemos ninguna habilidad. Después de ahí dice, el punto número 2, dice, ya que identificaste tus intereses, tienes que motivarte a ti mismo. ¡Wow! ¡Qué difícil debe ser eso! Motivarte a ti mismo. Dice que es necesario en esto ver qué disponibilidades hay de lo que tú quieres. Necesitas hablar con muchas personas para que te den ideas, para que te digan, mira, yo lo hice así, yo hice esto, etcétera. Y tienes que obtener la mayor parte o la mayor cantidad de información posible. ¿Para qué? Para entonces motivarte, de acuerdo a esto, ¿sí? Y dice entonces que, por ejemplo, si mi plan es aprender a tocar el piano como un virtuoso, pues necesito saber varias cosas, ¿no? ¿Qué posibilidades tengo de estudiar eso? ¿Dónde lo voy a estudiar? ¿A quién voy a recurrir? ¿Cuánto me va a costar? Y si dispongo del tiempo y los recursos para poder hacerlo, porque eso es lo que me va a permitir a mí motivarme a mí mismo. Eso dicen los estudiosos. Tomar conciencia de todo y ponerte el objetivo. Después dice que el punto 3 es tomar la dirección hacia tu meta. Es decir, ya vi que me gusta, ya vi que quiero, ya vi qué posibilidades tengo, ya me estoy automotivando, según dice aquí, ahora voy hacia mi objetivo. Y entonces dice ahí que cuando caminas hacia el objetivo, ya empiezas a
ir consiguiendo pequeñas metas, o puedes ir adquiriendo experiencia, o puedes, habrá muchos que llegan rápido a lo que se proponen, pero básicamente así en términos generales, en eso consiste hacer un plan de vida, ¿no? O sea, ¿cómo te imaginas tú dentro de 10 años, por decirlo? Y ya es que tu plan sea a corto, mediano o largo plazo. ¿Cómo te ves dentro de un año? ¿Cómo te ves dentro de 10 años? ¿Y cómo te ves cuando tengas mi edad? O sea, ¿cómo dices tú, yo cuando tenga la edad del pastor, que se le ve que tiene muchos años, yo ya debo tener esto? ¿Sí? Y entonces tú haces tu plan de vida. Pero entonces, ¿de qué depende que ese plan de vida tenga éxito? ¿De qué depende o de quién depende? Depende de mí nada más, de nadie más. Y es aquí donde yo encontré el tremendísimo problema. Porque por cuanto depende de mí y todo lo que yo quiero hacer es lo que a mí me interesa, a mí me gusta o yo deseo, entonces el plan de vida podríamos decir que es un poco egoísta porque es para mí, para nadie más. Yo quiero hacer esto, yo quiero aprender, yo quiero ganar, yo quiero tener, yo quiero lograr, yo. Y esto, obviamente, nos lleva a un punto inevitable que nos damos cuenta que esto es ego. Ego significa yo. Cuando yo hago las cosas únicamente en base a lo que a mí me interesa y lo que yo creo que debe ser, que está bien, y hago mi plan de vida de acuerdo a como yo considero que deben irse dando las cosas. Pero ¿qué sucede cuando las cosas no salen como yo las pienso, o yo las quiero, o yo las deseo? Inevitablemente viene la frustración, la depresión, viene el sentimiento de incapacidad. Y te voy a decir por qué. Porque básicamente esto está hecho tomando en cuenta lo que yo personalmente quiero. Y se basa en mis habilidades, en mis capacidades, en mi inteligencia, en mi conocimiento, en mi disposición para trabajar sobre esa meta, en cuántas personas puedo encontrar en mi camino que me apoyen en ese plan, y de cómo voy aprovechando las oportunidades que se presentan, los recursos que vamos disponiendo, y de poder solventar todos los gastos que requiere aquello, ¿no? Y yo recuerdo cuando yo trabajaba en una empresa y tenía a mi cargo un grupo de vendedores, y entonces había otras gerencias en esa empresa, y yo escuchaba cómo en las mañanas se reunían y se echaban porras y se apoyaban, y tú puedes y vas a salir, cómete el mundo, vence los obstáculos, no permitas que nadie, y salían y se escuchaban unos gritos en las oficinas, y la gente salía súper motivada, eso parecía, y salían a la calle a comerse el mundo. Y resulta que el primer cliente con el que llegaban les decía, no necesito ahorita. Se iban ya con media motivación al siguiente cliente. El siguiente cliente, no tengo dinero, ahorita no te puedo pedir. Ya la motivación ya iba así. Al tercer cliente, es que ¿sabes qué? No he vendido lo que me dejaste, no te puedo comprar más. 3 nos, se acabó toda la motivación. Todo aquello que invirtieron en la mañana para salir a la calle como leones, ya se habían convertido en unos gatitos. ¿Por qué? Porque precisamente de eso se trata, el querer hacer las cosas como yo quiero. ¿Por qué? Porque se trata de obtener una satisfacción personal, un reconocimiento público, de alcanzar un estatus, de asegurar tu futuro quizás. Hay gente que su plan de vida es asegurar su futuro para cuando esté viejo, cuando ni siquiera sabemos si vamos a llegar a viejos, ¿verdad? Pero ese es su plan, ese es su proyecto, una seguridad financiera y a veces una seguridad emocional. ¿Y cuánto dura? ¿Cuánto va a durar todo aquello que queremos conseguir si es que lo conseguimos? ¿Cuánto dura?
Lo que dura es vivo. Porque hay gente que en el camino se va. Hay gente que sí lo consigue. Pero dura hasta que la persona dura. Una vez que la persona se va, muere, se acabó el plan de vida. Hasta ahí llegó tu plan de vida. Entonces, si tú logras ese objetivo, en un momento dado, ¿qué te vas a llevar? Nada. Absolutamente nada. Y dice en Marcos 8, 36 y 37, lo buscan por favor. ¿Ya lo tenemos? Marcos 8, 36 y 37. ¿Ya está? Dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis el 37 dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Muchas veces nosotros nos quedamos en ese punto donde lo único que vemos es lo que responde o corresponde a ese plan de vida y no tenemos visión para nada más. Ustedes véanlo, la gente está en la calle afanada, trabajando, y tú llegas y les hablas de Dios y no quieren saber nada de Dios, porque están metidos en su trabajo, porque su objetivo es sacar la semana, sacar la quincena, sacar el mes quizás, o ir aumentando los ahorros, o reunir más dinero para comprar el auto, etcétera. Y ese es su objetivo de vida, y no quieren saber nada más que eso. Ellos dicen, yo estoy enfocado en esto, y esto es lo que voy a hacer. Y si te vas antes, si te mueres antes, ¿de qué te sirve haber ganado el mundo, haber ganado mucho dinero, haber conseguido muchas cosas, si a final de cuentas tu alma se perdió? Aquí estamos hablando de una situación temporal. Por muchos años que vivas, no deja de ser temporal. ¿Y lo eterno? ¿Qué pasa con lo eterno? ¿Qué es lo que sucede? Dice aquí en el 37, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Cuando estemos frente al Señor, el día que nos toque partir, ¿qué recompensa podríamos darle al Señor por nuestra alma? Es decir, si llegáramos frente a Él y resultara que no podemos entrar a su presencia, que no podemos entrar a ese lugar, ¿qué le diríamos? ¿Sabes qué, Señor? Te doy mi casa que dejé allá, ¿no? Te doy mi auto, tengo mucho dinero en el banco, tengo una cuenta gordita, te la doy. No hay nada que puedas hacer en ese momento. Y es aquí, yo no soy psicólogo, es aquí donde entramos a lo que realmente nos interesa. Dijimos al principio que el tema de la prédica era propósito o plan de vida, ¿sí? Y plan de vida. ¿Qué es entonces? ¿Cuál es la diferencia entonces entre el plan de vida y el propósito? El propósito dice, de acuerdo a la definición, dice, es la intención original o la razón por la cual algo fue creado. En el caso de los seres humanos, nuestro propósito es la intención original de Dios, la determinación y el deseo que Dios tuvo cuando nos dio vida. El propósito de Dios con el hombre es establecer una relación cercana a nosotros, glorificarse a sí mismo a través de nuestras vidas y permitirnos disfrutar de su amor y su presencia. ¿Te das cuenta cómo el propósito de Dios es totalmente diferente a lo que tú y yo podemos hacer y anhelar en esta vida? Es totalmente diferente. Al principio en Jeremías 29:11 leíamos que los pensamientos de Dios son mucho mejores que los nuestros. ¿Por qué? Porque el objetivo de esos pensamientos de Dios es que tú y yo estemos bien. Ese es el interés de Dios.
Y ese es lo que entendemos por propósito. Por propósito. Y te voy a platicar un poquito. Yo recuerdo que cuando yo estaba estudiando, hace poquitos años, que yo estaba estudiando arquitectura, cuando teníamos un trabajo final, mi recámara se volvía un campo de batalla, porque había papeles por aquí, planos por allá, cosas para dibujar de este lado, una maqueta a medio terminar en el piso, cartones, pegamentos, cúters, un montón de cosas que estaban ahí. Y la primera vez que a mí me tocó hacer esto, pues ya estaba trabajando yo toda la noche, me fui en la mañana a la escuela y cuando llegué mi cuarto estaba limpiecito, todo acomodado. Y cuando entré y lo vi, pues mi mamá me dijo, te arreglé tu cuarto. Estaba muy feliz ella. Y cuando yo entré y vi, dije, no, ¿qué hiciste, madre? ¿Qué pasó con todos los pedacitos que tenía aquí? Ah, pues yo los tiré porque vi cuadritos y vi pedacitos de cartón, los tiré, los barrí y los tiré. No, mamá, esos eran los soportes para la maqueta, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué pasó con esto? No, pues también lo tiré. Pues es que yo pensé que era basura. No. Dije, a partir de hoy, perdóname mamá, te quiero mucho, pero ¿sabes qué? Cuando yo tenga trabajos, tienes prohibido entrar a mi recámara y mover algo. Así como yo lo dejé, así lo dejas. ¿Por qué? Porque los que hemos hecho esto sabemos que ese pedacito de cartón que tú cortaste, cuando tú lo estás haciendo dices, este me va a servir para ponerlo acá, esto me va a servir para armar esto me va a servir de base para aquello, y no puedes tirar nada, absolutamente nada, porque a veces ese pedacito que te falta, ya no pudiste terminar tu maqueta o tu trabajo. ¿Sí? Había acerrín, dice, pues yo vi acerrín, pues también lo barrí. No, iba a ser el pasto de mi maqueta. Lo iba a teñir y lo iba a usar como para que pareciera pasto. Pues total, fue un desastre, ¿sabes? ¿A qué voy con esto? Así como aparentemente aquello era un desorden, para mí tenía sentido. Cada cosa que estaba allí tenía un porqué de estar. Y así somos nosotros para el propósito de Dios. A veces tú puedes pensar que en ese propósito grandioso de Dios tú no entras. Tú no entras porque pues no tienes las características según tú para poder ayudar o contribuir a ese propósito. A veces piensa uno, yo no tengo esas habilidades, yo no sirvo para eso. A mí Dios, no, pues ¿qué me va a voltear a ver Dios? Teniendo tanta gente buena en el mundo, ¿qué va a voltear a verme a mí? Con tantos problemas, con tantas situaciones. Pero en el propósito de Dios, todos tenemos un papel específico. Aunque tú sientas que estás totalmente fuera de su propósito, déjame decirte que estás adentro, que estás incluido. Y el único que puede estorbar ese propósito eres tú mismo. Porque así como quizás mi mamá se sintió un poco conmigo, pero así como yo ya después no permití que entraran cuando yo estaba trabajando en esto, así Dios también lo hace. Dios tiene un propósito para ti y no va a permitir que nadie lo cambie. Como te digo, el único que puede cambiarlo, sino estorbarlo o no hacerlo, eres tú. Nadie más. Porque si Dios dijo, a ti te voy a usar para esto, para eso te va a usar. Fíjate bien que si el objetivo o el propósito de Dios es estar en su presencia, me gustaría que viéramos el Salmo 2, versículos 7 y 8. En lo que lo buscan, si el objetivo de Dios es ese, si el propósito de Dios es ese, que se glorifique en ti, ¿qué crees que va a hacer con tu persona? Todo lo que tenga que hacer. Te va a quitar todo lo que te tenga que quitar. Te va a arreglar todo lo que te tenga que arreglar. Porque simple y sencillamente ese es su propósito, y si Él te creó para esto, eso es lo que vas a hacer.
Ya lo tenemos, Salmo 7, dice, Salmo 2:7, dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Amén. Amén. ¿Hasta dónde llegaba tu plan de vida? ¿Hasta dónde llegaba? ¿A tener un auto del año? ¿A tener una casa propia? ¿A tener dinero en el banco? Fíjate bien lo que te dice el Señor, pídeme y te voy a dar de herencia las naciones. Dice, y como posesión tuya los confines de la tierra. Así en pocas palabras, te vas a parar en el valle y te va a decir el Señor, hasta donde veas es tuyo. Qué diferencia, ¿verdad? ¿Se parece el propósito de Dios a lo que nosotros creemos? ¿Por qué? Porque nosotros hacemos nuestro plan de vida en base a lo que yo me conozco, para lo que yo sé que soy bueno, para lo que yo sé que sirvo, las habilidades que tengo, mi inteligencia, mis capacidades, mis recursos. Pero Dios no lo ve así. Dios no lo ve de esa manera. Esto no lo vamos a leer, pero en Lucas 19:1 podemos encontrar la historia de Zaqueo. ¿Sí la conocen? ¿Han escuchado hablar de Zaqueo? ¿No? Entonces vamos a buscar Lucas 19:1. En Lucas 19:1 encontramos la historia de un personaje que se llamaba Zaqueo. Y nos dice el Evangelio que Zaqueo era un publicano. ¿Qué era un publicano? Un publicano era un cobrador de impuestos. En aquel tiempo, las personas judías que cobraban los impuestos a nombre del Imperio Romano eran vistas de una manera despectiva porque eran considerados como traidores, como dicen ahora, como vendepatrias. O sea, eres mi hermano y me estás quitando para darle a nuestro opresor. O sea, de esa manera los veían. Entonces eran personas que nadie quería estar cerca de ellas, que nadie les interesaba su amistad y que al contrario, que ni me vean contigo porque me quemo. Sin embargo, si ustedes, les voy a parafrasear y después lo leen, ya lo apuntaron en su Biblia. Dice que Jesús iba a pasar por ahí y Zaqueo supo. Y él era un tipo alto así como yo. Mentiras, era chaparrito como yo. Porque así dice la palabra, que era chaparrito y que para ver a Jesús, como había mucha gente, se subió a un árbol. Y entonces cuando Jesús pasa cerca, le dice, ven, baja. Tú que estás allá, vente, Zaqueo, ven acá, te quiero aquí. Vete a tu casa y prepara todo porque al rato voy a ir a posar en tu casa. ¿Qué le estaba diciendo? Prepara todo porque ahí te caigo en la noche, ahí vamos a cenar y ahí nos vamos a quedar a dormir. Y entonces dice que Zaqueo se fue corriendo a arreglar todo. Y la gente empezó a decir de Jesús, ¿quién es este que se junta con publicanos y que va a ir a su casa? Empezaron a criticarlo. Cuando Jesús llega con Zaqueo, Zaqueo le dice, está feliz porque Jesús llega a su casa. Y le dice, ¿sabes qué, Señor? Yo he sido de lo peor, pero a partir de este momento voy a dar la mitad de mi fortuna, porque era gente muy rica, ganaba mucho dinero. Voy a dar la mitad de mi fortuna a los pobres. Todo de lo que tengo, la mitad va a ir a los pobres. Y si a alguien le he defraudado, le voy a devolver hasta 4 veces lo que le quité. ¿Era Zaqueo el tipo de personas que podíamos pensar que Jesús buscaría? No.
absolutamente no. Pero fíjense cómo tener enfrente al maestro cambió en un segundo su vida. En ese mismo libro de Lucas, si nos vamos un poquito atrás, al capítulo 18, versículo 18, vamos a encontrar una historia muy diferente, la de un joven rico. Un joven rico que le pregunta al Señor, ¿qué debo hacer yo para entrar al reino del cielo? Y el Señor le dijo, cumple los mandamientos. Y él le dijo, ¿los cumplo? Yo soy respetuoso de la ley. Yo soy un judío hecho y derecho y respeto la ley. Dice, bueno, si ya la respetas, entonces vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y allí hubo una reacción contraria. Allí dice que el joven se puso muy triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. ¿Te das cuenta? O sea, quien, entre comillas, era más apto, de acuerdo a lo que tú y yo podemos pensar, para andar con Jesús, no quiso. Porque su plan de vida estaba basado en lo que él tenía. Sí, pues como decimos, pues yo soy buena gente, yo nunca he matado a nadie, yo no robo, yo no soy tan malo como mi vecino. Ese sí le pega a su esposa, ¿eh? Ese sí. O el de acá, no, este se droga. No, el de enfrente, no, ese es un borracho. No, yo ni fumo. No, o sea, yo no soy mala persona. Ese era el joven rico, el que entre comillas cumplía. Y el otro que era totalmente despreciado y desechado, ese estuvo dispuesto a dar lo que tenía para seguir al Señor. Así es, son las cosas locas con el Señor. Así es el Evangelio. Así funciona la gracia y el reino de los cielos en la tierra. ¿Tú quieres ver el reino de los cielos en tu vida? Tienes que mentalizarte a que en tu vida van a empezar a suceder cosas locas, sin explicación, contrarias a lo que tú esperas. Porque el reino de los cielos es totalmente opuesto a lo que se vive en la tierra. Totalmente opuesto. Lo que tú menos te imagines que va a suceder, sucede. Y lo que tú crees que viene, no viene. Porque así funciona el reino de los cielos. Porque Jesús, cuando escogió a sus discípulos, fíjate bien nada más, yo te dije que trabajé como gerente en una empresa. Cuando yo escogía a los vendedores, ¿cómo crees que los escogía? Los que yo veía más hábiles, más abusados. Y sí, daban buenos resultados. Pero al final de cuentas, ese trabajo, esa empresa, todo se acabó. Cuando Jesús escogió a sus discípulos, ¿a quiénes escogió? ¿Se fue a las sinagogas a buscar a los que sabían mucho? No. ¿Se fue a buscar a los que se portaban muy bien? No. Escogió 12 hombres, no quiero decir de lo peor porque no me consta que fueran de lo peor, salvo algunos que eran publicanos, pero los demás eran gente común y corriente, pescadores, quizás ni sabían leer. Vemos a un Pedro que su trabajo era pescar. Su proyecto de vida quizás era tener una nave grandota para que cupieran más peces, ¿verdad? Su proyecto de vida, que recoger mucho para tener dinero, para vivir bien. Pero el Señor escogió a esas personas no aptas según nuestro criterio y nuestra manera de pensar. ¿Y qué hizo Él? Transformó totalmente sus vidas. Todo aquello para lo que no estaban preparados, Él se encargó de prepararlos para lo que iban a hacer conforme al propósito de Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que tener en mente todo el tiempo. Cuando tú estás en el propósito de Dios, y lo estás, no va a depender ni de tu estatura, ni de tu inteligencia, ni de tu edad, ni de cuánto dinero tengas.
No va a depender de si tu auto es nuevo, viejo, bonito o feo. No va a depender de si vives en una colonia muy rica o vives en una colonia pobre. Ni siquiera va a depender de lo que tú puedes hacer. ¿Te fijas qué tremendo? Ni siquiera depende de lo que tú puedes hacer. ¿Por qué? Porque más bien depende de lo que no sabes ni puedes hacer. Dice el Señor que nos debe bastar su gracia y que en nuestras debilidades Él se perfecciona. Entonces, Pablo lo decía, mientras más débil soy, más fuerte soy en Jesús. Porque la gran diferencia entre trabajar por un plan de vida es que allí, si algo te falla o algo no lo sabes hacer, te atoras. Y en el reino de los cielos, en el propósito de Dios, si tú no sabes hacer algo, el Señor te da la inteligencia y las herramientas para que lo hagas. Yo no sé predicar. Si tú quieres predicar, Dios te va a enseñar a predicar. Señor, yo apenas fui a la primaria. No importa. En el ejército del Señor hay gente que ni siquiera pisó el jardín de niños. Y hay gente muy estudiosa. Pero en Él todos son iguales. ¿Por qué? Porque no depende de nuestras capacidades. No depende de lo que tú ves. No tiene que ver con lo que yo creo que valgo o soy capaz de hacer, sino con lo que Dios dice de mí. Vamos a ir a Isaías 43, 3, 5. Isaías 40, ¿sí? A ver. Isaías, se me hace que me equivoqué, pero bueno. ¿Mande? A ver, Isaías. Es que Isaías 43 es de la pasión del Señor. No sé por qué. Ok, no, sí está bien. Isaías 43, versículos del 3 al 5, y dice: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos, fíjate bien qué tremendo está esto que sigue, fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente la recogeré. No sé cómo te has sentido tú en estos días, o no sé cómo has caminado a lo largo de tu vida, pero si alguna vez sentiste que no valías nada, el Señor te está diciendo aquí: yo te amé, yo di a Egipto por tu rescate. Egipto sabemos que representa al mundo. El Señor dio al mundo completo para rescatarte a ti. Pero no solamente eso, dice que ante sus ojos nosotros somos de gran estima. Somos honorables. No sé tú, pero a mí hace años, si me hubieran dicho, eres honorable, yo diría, este cuate no sabe, no me conoce. No sabe ni con quién está hablando. Pero que Dios diga que ante sus ojos eres honorable, Dios ante el cual no hay nada oculto, que nos conoce perfectamente y que diga de tu persona, tú eres honorable. ¿Qué crees que suceda? A Gedeón le dijo, tú eres valiente, hombre esforzado y valiente. ¿Sí recuerdan a Gedeón o tampoco? ¿Sí? Estaba escondido, ahí esculcando las ramitas de trigo para comer algo, que no lo vieran porque llegaban los amalecitas y le robaban todo. Escondido en una cueva y llegó el ángel y le dijo, varón esforzado y valiente.
¿Qué crees que haría Gedeón en ese momento? Voltear y decir, ¿a quién le hablan, verdad? Porque eso no soy yo. Todos y cada una de las personas que el Señor escoge para su propósito, a Él no le importa cómo eres, no le importa qué tienes, no le importa cómo te has portado hasta este momento. Lo importante es que a partir de que Él pone los ojos en ti, tú comienzas a ser una persona totalmente diferente. Comienzas a ser honorable aunque hayas sido un pillo. Comienzas a ser deseable para Dios. Eres su hijo amado. Quiero que te lleves esto en tu mente, porque eres amado, eres estimado. Dice también en Jeremías que con amor profundo hemos sido amados. Es decir, eres profundamente amado por Dios. Y por cuanto eres amado, el Señor no se mide contigo ni conmigo. Si dice que nos va a dar las naciones, nos las dará. Seguramente, seguramente, porque ¿qué cosa hay que Dios no te pueda dar? Él puede darte todo lo que Él quiera. Basta que tú le digas, Señor, aquí estoy. Y esto no tiene nada que ver, como te decía, con lo que tú puedes dar, porque nosotros somos infinitamente limitados. Son muy pocas las cosas que nosotros podemos dar. Y a Dios no le podemos dar nada, porque Él es el dueño de todo. Pero ¿quieres saber de qué capacidad es el tamaño del amor de Dios y qué capacidad tiene para dar? Pues solamente piensa en Juan 3:16. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Tú y yo tendremos esa capacidad de dar? No, definitivamente no. Entonces, el propósito de Dios no depende de lo que tú puedas dar. Depende de lo que tú estés dispuesto a recibir y a servirle al Señor. De eso sí depende. Dice en Romanos 8:32, vamos a leer este también, porque quiero que te quede bien guardado en tu corazón y en tu mente. ¿Ya tenemos Romanos 8:32? Sí. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Si fue capaz de darte a su Hijo, ¿qué no te va a dar? ¿En qué te puede limitar? ¿Qué dirá? No, ¿sabes qué? A fulanito, no, a ese nada más hasta ahí, no, ya no le voy a dar más. Si dio a su Hijo por ti, ¿qué te puede negar el Señor? Absolutamente nada. El propósito de Dios no tiene que ver con ganar o conquistar el mundo, sino con el acceso a una eternidad donde los tesoros acumulados ni se pudren ni se destruyen. Dice en Mateo 6:19 al 21, dice, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín los corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan. Háganse los tesoros en el cielo, ¿por qué? Porque allá nadie, absolutamente nadie, se los va a poder quitar. Y eso es lo que hoy necesitamos entender. No quiero decir que esté mal hacer un plan de vida, un proyecto de vida, no está mal, cuando menos sabes que vas en una dirección. Pero es más importante estar en el propósito de Dios, porque
No sé tú, pero mucha gente a fin de año hace muchos propósitos, ¿no? Dice, yo me voy a meter al gimnasio, yo voy a ponerme a dieta, yo voy a estudiar un idioma, voy a estudiar una carrera corta, y nada más quiero que te fijes, ya pasaron 4 meses, y de esos propósitos que te hiciste el fin de año, ¿cuántos has cumplido? Ninguno, ¿verdad? Yo tengo desde que tenía como 15 años queriendo entrar al gimnasio. Y nomás paso por enfrente, nunca entro. Y así como eso, tú te puedes dar cuenta que muchas veces los propósitos y los planes que nosotros hacemos se frustran porque dependen de que yo tome la decisión y empiece a caminar en ellos. Y a veces ese momento de decisión nunca llega. A veces no llega. Pero cuando estás en el propósito de Dios, ¿qué crees? No necesitas llegar, Él te busca a ti. Él personalmente, Jesús, fue a buscar a sus 12 discípulos, uno por uno los fue llamando. No les preguntó, oye Pedro, tú vas a ser bueno para predicar, ¿eh? Sí, me gusta. Ah, Juanito, hombre, Juanito, te vas a aventar unas cartas bonitas de veras, ¿sí? Quizás no sabía ni escribir. Mateo, pues sí, tú sí estás medio estudiado, pero sí me vas a servir, o sea, vente. Jesús no vio eso en ellos, no vio esas habilidades en ellos, pero Jesús sabía que en sus manos ellos iban a ser instrumentos útiles y poderosos para la difusión de la palabra. Y así fue. Y así va a ser contigo y conmigo si nosotros permitimos que Él haga en nuestras vidas conforme a su propósito, para lo que fuimos creados. Cuando yo comencé mi vida cristiana, incluso antes de llegar a Cristo, yo no sabía ni nunca me imaginé estar parado frente, mejor dicho, en un púlpito y frente a un grupo de personas a los que les iba a transmitir la palabra. Yo, por favor, yo era el menos apto para eso. Nunca pasó por mi vida, nunca pasó por mi mente. Pero cuando yo conocí del Señor, ya se los he dicho, yo llegué a sus pies en una situación muy especial y a los pocos meses Dios me dio una visión. Y en esa visión estaba yo, así como ahorita, parado, hablando frente a mucha gente. No les sé decir cuántas, pero era mucha gente. Cuando llegó a mi mente este sueño, yo me desperté y me desperté asustado. Yo dije, Señor, por favor, quítame estos pensamientos locos de mi mente. ¿Qué estoy haciendo yo? Esto es blasfemar. O sea, ¿cómo yo voy a estar parado allí? Soy el menos apto para eso. ¿De qué les voy a hablar si mi vida fue un desastre? ¿De qué les voy a hablar si, como ejemplo, yo soy ejemplo de lo que no se debe hacer? Si me quieres poner de ejemplo, nada más dile, miren, Oscar hizo esto. Eso no lo hagan, ¿eh? Para eso sí sirvo. Pero para hablarles yo, Señor, quita de mi mente loca estos pensamientos. Perdóname, Señor, por pensar que yo puedo ser digno de estar al frente hablando de ti. Bueno, pues ya tenemos 11 años haciéndolo. ¿Estaba en mis capacidades? No. ¿Estaba en mi plan de vida? No. ¿Estaba en mis pensamientos? No. Pero cuando el Señor lo puso en mi corazón, yo entendí en ese momento cuál era mi propósito. Y yo entendí para qué había nacido y entendí por qué Dios me había puesto en ese lugar y en esas situaciones. No tenemos que hacer más que aceptarlo. No le preguntes al Señor por qué. Digo, yo sé que te va a venir la pregunta, ¿por qué? Es lógico. Cuando el Señor te dice, a ti te voy a usar, a ti te voy a usar,
Tú dices, ¿por qué, verdad? Pues porque yo quiero. Como le dijo a Pablo, instrumento útil me será. Pablo era un estudiado, él era un erudito en la ley. Pero el Señor no lo usó para mandarlo a los eruditos ni a los judíos. Lo usó para mandarlo a los gentiles, como tú y como yo, que no sabíamos nada. Entonces, no pienses que porque el Señor te muestra una visión o pone un propósito en tu corazón, estás tú pensando de más. Si el Señor te puso en tu corazón que tú vas a ir a las naciones, créele que vas a ir. Si el Señor puso en tu corazón que tú vas a estar aquí predicando la palabra, créele que lo vas a hacer. Si el Señor puso en tu corazón que vas a resolver tu situación para que inviertas tiempo en su obra, créeme que lo vas a hacer. Créele a Dios los sueños que Él pone en tu corazón. Fíate de Él. Dice la palabra que confía en Él y Él hará. ¿Qué va a hacer? Lo que tú y yo en nuestras fuerzas no podemos. Ponte de pie, por favor. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias, Padre, porque sabemos que nosotros tenemos una mente muy limitada, Señor. Que a veces nuestros afanes, nuestros planes, nuestras preocupaciones no nos permiten ver lo que tú ves en nosotros, Señor. A veces ni siquiera nosotros mismos podemos ver de qué somos capaces y para qué nos puedes usar. Pero tú sí lo ves, Señor. Por eso te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que todas esas visiones, esos anhelos que has puesto en nuestros corazones, nos des la humildad y la disposición, Señor, para ofrecerte lo único que tenemos, que es nuestra persona. Para que tú nos uses, Señor, conforme a ese propósito y para que el día de mañana, Señor, tú te glorifiques en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros trabajos. Para que el día de mañana, Señor, yo sea capaz de decirle a mi compañero de trabajo, busca al Señor. Ese problema que tienes, Dios lo puede resolver. Y que quites de mi corazón toda vergüenza, Señor. Que quites de mi corazón toda limitación. Que quites de mi mente todo aquello que estorba, porque yo, Señor, soy tu hijo. Tú eres mi Padre. Y yo sé que tú me amas, Señor. Gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.